Y pues bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Primero, para las superficies por pedazos. Ya sabemos que una superficie es la imagen de una función continua de una región de R2 en R3. Y una superficie por pedazos va a ser muy similar. Entonces decimos que S es una superficie por pedazos si existen S1 hasta SK superficies en Rn, tales que esta superficie S se puede ver como la unión de todas estas K superficies. Ahora, si gamma I es una parametrización de la superficie SI para cada una de las índices I, entonces vamos a escribir a sigma, había dicho gamma, perdón, sigma, igual a la suma de todas las sigma I, y decimos que esta sigma es una parametrización de S. Antes lo que hacíamos en el caso de cuando definíamos las curvas por pedazos, era, igual pedíamos varias cosas en las curvas. Por ejemplo, pedíamos que solo se intersecaran en los puntos inicial y final, y que las parametrizaciones, cuando queríamos formar una parametrización completa de la curva por pedazos, pues concatenábamos. Aquí pues ya no vamos a pedir tanto eso de las intersecciones, y tampoco vamos a pedir que vamos a definir una concatenación para la parametrización. Simplemente nuestra parametrización para nuestra superficie S va a ser considérate cada una de las parametrizaciones que ya tienes por separado. Y pues ya esa va a ser nuestra parametrización de S. Entonces, por ejemplo, cuando calculemos integrales o algo por el estilo, no tenemos que definir una parametrización sigma así como lo hacíamos antes, simplemente pues vamos a poder partir las integrales en las superficies más pequeñas. Eso lo vamos a ver ahorita, pero pues bueno, esta es la definición. Y vamos a ver un ejemplo de una superficie por pedazos. Entonces, CAS en R3, el cilindro circular de radio 1, cuyo eje es el eje Z y que está contenido entre los planos Z0 y Z1. Y además de esta superficie, el cilindro circular, que es como que el cilindro sin tapas, los vamos a considerar también las tapas, los dos círculos que forman las tapas de ese. Entonces, esta es una superficie en esta sólida y solo me estoy considerando pues el cilindro, esta cara circular y las tapitas estas, la de arriba como la de abajo. Entonces, esa va a ser mi superficie. Y nosotros ya sabemos cómo parametrizar círculos planos y sabemos cómo parametrizar cilindros. Así tal cual, como que no hay una forma clara de parametrizar directamente todo el cilindro con tapas, con una sola parametrización. Entonces, lo que hay que hacer es separar esta superficie en tres superficies más pequeñas. Y pues ya están ahí los candidatos, ¿no? Para ver cuáles van a ser mis superficies más pequeñas o subsuperficies, no sé cómo quieran decirle. Entonces, expresamos S como la unión de S1 con S2 con S3, donde S1 es el cilindro y S2 y S3 son sus tapas. Bueno, vamos a hacer yo creo que S2 a la tapa inferior y a S3 la tapa superior, pero bueno, ahorita lo escribimos con las parametrizaciones. Entonces, el cilindro va a ser S1, la tapa inferior va a ser S2 y la tapa superior va a ser S3. Así estoy separando a mi superficie del cilindro. Bueno, como les dije, ya sabemos parametrizar estas cosas, entonces vamos a definir esas parametrizaciones. Definimos sigma 1, sigma 2, sigma 3, que vayan del conjunto A
definido como el rectángulo 0,2pi cruz 0,1. Esto contenido en R2 a R3. Y van a estar definidas de la siguiente manera. Pues sigma 1 pues corresponde, es la parametrización del cilindro. Y yo sé que eso lo puedo parametrizar como coseno de X, seno de X y Y. Esta parametrización sigma 1 me da la, digamos, la cara del cilindro. Luego sigma 2 es la tapa inferior. Y como es un círculo, lo voy a definir, ¿cómo lo definimos? Ya sé. Vamos a definirlo coseno de X. No, no es cierto, no es coseno de X, es Y por coseno de X menos Y seno de X y 0. A ver, menos Y si me va a servir. No, no es cierto. Solo Y, solo Y. Ahí está. Entonces, coseno de X, seno de X, sabemos que me parametriza en círculos y Y me va a dar el radio de esos círculos. Entonces, pues sí, me parametriza la tapa de abajo porque la coordenada Z siempre es 0. Y similarmente vamos a definir a sigma 3 como Y coseno de X. A este sí le vamos a poner un menos en la segunda coordenada. Menos Y seno de X. Y como es la tapa de arriba, está en el plano Z igual a 1. Entonces la tercera coordenada la dejamos 1. ¿Vale? Este también me va a parametrizar un círculo plano. Y en un momento voy a explicar por qué uno le puse por qué se le puse menos y el otro lo dejé en sigma 2 dejé su segunda coordenada positiva. Eso tiene que ver con los vectores normales inducidos. Pero bueno, ahorita lo digo. Entonces, si tenemos estas parametrizaciones, tenemos que sigma igual a sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 es una parametrización de S, ¿vale? Y como les digo, no definimos una función así sobre el conjunto A o algo para esto, simplemente pues hacemos esta notación, ¿no? Pero todavía podemos decir un poquito más de esta parametrización. Vamos a calcular los vectores normales a la superficie S respecto a cada una de estas parametrizaciones. Entonces, el primer vector normal es la parcial de sigma 1 respecto de X cruz la parcial de sigma 1 respecto de Y. Ahora, la derivada de sigma 1 respecto de X es menos seno de X, coseno de X y 0. Cruz su parcial respecto de Y va a ser 0, 0 y 1. Y el producto cruce, la primera entrada es coseno por 1, menos 0 por 0, que es coseno de X. La segunda coordenada es menos seno por 1 por 0 menos 0, que es seno de X. Y la última coordenada es menos seno por 0, menos coseno por 0, que es 0. Entonces, los vectores normales al cilindro, a la cara del cilindro, tienen la forma coseno de X, seno de X, 0. Luego, los normales a la cara de abajo, pues están descritos por el producto cruz de las parciales de sigma 2 respecto de X y respecto de Y. Y esto es, la parcial de sigma 2 respecto de X es menos Y seno de X.
y coseno de x y cero. Producto cruz, la parcial de sigma 2 respecto de y, que sería coseno de x, seno de x y cero. Entonces, sus vectores normales van a ser menos seno por, no, cierto, y coseno de x por cero, menos seno de x por cero, que es cero, eh, menos y seno de x por cero, menos el coseno de cero, que es cero, y menos y seno de x por seno de x, ese es menos y seno al cuadrado de x, menos y por coseno al cuadrado de x. Entonces vamos a poder factorizar menos y y tenemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces esto me da menos y. Entonces es la forma de los vectores normales al cilindro en su cara inferior, en su base inferior. Y luego, para calcular los vectores normales en su cara superior, es el producto cruz de las parciales de sigma 3. Esto va a ser igual a, pues es casi lo mismo que hace rato, es menos y seno de x, menos y coseno de x, 0 cruz, coseno de x, que esto sería menos y, menos seno de x y 0. Y esto va a ser igual a menos y coseno por menos y coseno de x por 0, que es 0, más menos seno de x por 0, que es 0. La otra similarmente también va a ser 0. Y la última va a ser menos y seno de x por menos seno de x es y seno de x al cuadrado, menos y coseno de x por coseno de x, otra vez sería y seno cuadrado más y coseno cuadrado, podemos actualizar un y la otra sería 1. Pues bueno, entonces, dadas mis parametrizaciones, estos serían los vectores normales a mis superficies. Ahora, ¿qué tienen de especial estos vectores normales? Pues primero, el vector normal, los vectores normales a la cara del cilindro. Son coseno de x, seno de x. Entonces, no importa en qué punto estés el cilindro, los vectores normales van a apuntar hacia afuera, en de esta cara del cilindro. ¿Vale? Porque es un coseno de x, seno de x. Entonces, es prácticamente el mismo vector que está sobre el cilindro, solo que ahora lo recorres a sí mismo, ¿no? Entonces, estos son los vectores normales a la cara del cilindro. Luego, para la cara inferior, tenemos 0, 0, menos y. Entonces, lo que va a pasar es que tenemos los vectores hacia abajo, con una longitud de y apuntando hacia abajo. Entonces, pues sí son ortogonales a esta cara del cilindro y apuntan hacia abajo. En este caso, hacia afuera del cilindro S. Y en S3 los vectores son 0, 0, y. Entonces los vectores normales van a ser así, paralelos al eje Z y apuntando hacia arriba. En este caso, hacia afuera del cilindro. Entonces vamos a poner aquí. Esto es sigma igual a sigma 1 más sigma 2 más sigma 3. Eh, es una parametrización de S cuyos vectores
normales inducidos apuntan hacia afuera de S. ¿Vale? Entonces, por eso yo le puse un menos aquí en sigma 3 porque quería que se conservara eso de que los vectores normales apuntaban hacia afuera de la superficie. Y en general vamos a trabajar con parametrizaciones de este estilo, que en las cuales los vectores normales inducidos siempre apunten hacia afuera de mi superficie. En el caso de que tengamos una superficie cerrada, porque si tenemos, no sé, una superficie así, digamos, abierta por pedazos, pues realmente aquí no hay una afuera ni una adentro. Más bien aquí lo que nos gustaría es que las parametrizaciones tengan vectores normales que como que apunten al mismo sentido, ¿no? Entonces, eso no lo puse porque no es como que una norma, pero sí vamos a trabajar con este tipo de parametrizaciones, en donde todos los vectores normales como que apunten hacia una dirección, hacia adentro, hacia afuera, o de un lado o del otro de la superficie. ¿Vale? ¿Hay alguna duda con esto? Pues parece que no. Vale. Entonces, ese es un ejemplo de superficies por pedazos. Igual aquí yo puse un cilindro, pero también, por ejemplo, más al rato vamos a trabajar con rectángulos y pues vamos a trabajar normalmente en R3. Los rectángulos en R3 tienen 6 caras, ¿no? Entonces, esta superficie la pueden descomponer. Este rectángulo lo pueden componer en 6 superficies más pequeñas. S1, la cara de atrás S2, aquí S3, su cara opuesta S4, la cara de arriba que sea S5 y la de abajo que sea S6. Y ya nomás sería parametrizar cada una de esas caras para obtener una parametrización de ese completa. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya que definimos las superficies por pedazos, podemos extender los conceptos de integrales sobre superficies. Entonces, tenemos S, una superficie por pedazos, igual a S1 unión S2 hasta SK, y sigma I definido sobre I en R2 y que va a R3, una parametrización de la superficie SI. Esto para cada I de 1 acá. Y tenemos F, una función escalar definida sobre la superficie continua, tal que es continua. Entonces vamos a definir la integral de F sobre S como la integral de una función escalar sobre una superficie, como casi como siempre lo hacemos, pero la vamos a definir como la suma de cada una de las integrales de F sobre las superficies SI. ¿Ok? Entonces, es lo que les decía hace un momento. Si vas a integrar una función sobre una superficie por pedazos, pues eso lo puedes ver como parte primero la superficie en sus respectivos pedazos y calcular la integral de f sobre cada uno de esos pedazos. Entonces, esa es nuestra definición de integral de una función escalar sobre una superficie por pedazos. Y pues por definición se pueden generalizar varios
de los resultados que ya vimos para integrales de funciones escalares sobre superficies, pero hasta a estas superficies por pedazos. Por ejemplo, este de aquí, si tienes una superficie por pedazos, tiene sigma i, una parametrización para cada una de estas subsuperficies SI, y tienes f y g, dos funciones continuas escalares definidas sobre la superficie S, y dos reales, alfa y beta. Entonces, la integral sobre la superficie S de la función escalar alfa f más beta g, beta por g, va a ser igual a alfa veces la integral de f sobre S más beta veces la integral de g sobre S. Y pues esta proposición ya no vamos a probar porque pues es muy sencilla. Y es de la proposición que ya habíamos visto para superficies normales y simplemente aplicar la definición para superficies, la definición de superficies por pedazos. ¿Vale? Pues bueno, así como ya definimos las integrales sobre superficies de funciones escalares, podemos definir las integrales sobre superficies de funciones vectoriales. Entonces, tenemos una superficie por pedazos S igual a S1, S2 hasta SK, tal que cada una de sus superficies SI está parametrizada por una función sigma i, y tienes F, un campo de R3 definido sobre la superficie S, tal que es continua en esa superficie. Definimos la integral de, que le puse F minúscula, la integral del campo F sobre S como, pues la misma notación, la integral de F sobre S respecto a la parametrización sigma, igual a la suma de las integrales de F sobre cada una de estas superficies SI. Entonces, dk, aquí es sigma k, ¿vale? Es lo mismo. Estás en una superficie por pedazo, la integral global es simplemente integra sobre cada una de las superficies más pequeñas. Y pues bueno, similar a la definición anterior, también se sigue, se vale la proposición esta de aquí. Si esa es una superficie por pedazos, hay que cada pedazo está parametrizado por una sigma i, y tienes dos campos continuos definidos sobre S y dos reales alfa y beta. Entonces, la integral de la función vectorial alfa por f más beta sobre beta por g sobre la superficie S es alfa veces la integral de f sobre S más beta veces la integral de g sobre S. Y pues en general también pues, los otros te siguen las otras proposiciones. Por ejemplo, si tienes una superficie por pedazos y una reparametrización tal que me induce vectores normales que tienen sentido contrario a los de la parametrización original, pues entonces la integral de una es menos la integral de la otra, parametrización, ¿no? Y así ese tipo de cosas. Esas ya no les voy a retar, pero pues también se pueden enunciar y se van a cumplir, ¿vale? Entonces nada más quiero que se queden con que si quieren integrar una función vectorial o escalar sobre una superficie por pedazos, simplemente calcula la integral de esa función sobre cada una de las superficies más pequeñas y suma todas estas integrales. Y pues esa sería nuestra definición de integral sobre superficie por pedazos.
¿Hay alguna duda con esto? Todo bien, vale. Pues bueno, esto es todo lo que necesitamos hasta el momento de superficies por pedazos. Y vamos a pasar a la divergencia en el espacio. Entonces, tenemos un campo definido sobre una región U de R3 a R3, y este campo lo que te mide es las velocidades de un fluido al pasar sobre los puntos de la región. Lo que queremos deducir aquí es qué tanto se expande este fluido al pasar por un punto en específico X0 de U. Cuando definimos la divergencia en el plano, pues partimos de un argumento similar. Tenemos una región plana, un punto ahí, y tenemos F que te mide las velocidades de un fluido al pasar por cierto punto. Y la idea era la misma: qué tanto se expande el fluido al pasar por ese punto en específico. Y pues bueno, hicimos varios casos, cuando atravesaba primero cuando el fluido atravesaba una curva, una segmento recta, luego una curva en general, luego una curva cerrada alrededor del punto X0, y luego colapsábamos esta curva cerrada hacia el punto X0 para encontrar el comportamiento del fluido en ese punto en específico. Y pues es la idea similar, la idea es la misma aquí, simplemente en R3. Entonces, ya no vamos a entrar en tantos detalles como lo hicimos en la ocasión anterior, y simplemente vamos a partir del siguiente. Consideramos E sub R, la esfera alrededor de X0 de radio R. En este caso la denoté yo como la bola cerrada de radio R alrededor de X0. Luego, consideremos SR, la frontera de esta bola, y sigma R, una parametrización de SR cuyos vectores normales apuntan hacia afuera de esta superficie SR. Entonces, R es toda la bola rellena, ¿no? Y SR es la frontera, es decir, la esfera de radio R alrededor de X0. Pues como lo vimos en su momento para la divergencia en el plano, la integral de mi campo F sobre esta superficie mide la expansión del fluido a través de toda la bola. Mientras que esta integral sobre el volumen de la bola, que es igual a la integral sobre el 4 tercios de pi r al cuadrado, mide la expansión promedio del campo o del fluido a través de la bola cerrada ER. Ok, entonces primero lo que hago es ver el comportamiento alrededor de una bola de una vecindad en el punto X0. Y ya que lo puedo calcular bien ahí, pues simplemente colapso todas estas vecindades hacia el punto X0, y eso ya me va a dar el comportamiento del fluido en este punto. Entonces, al calcular el límite cuando R tiende a 0, obtendremos la expansión del fluido en el punto en específico X0. Entonces, aquí está el punto X0, consideramos la bola alrededor de él, R, y la frontera de esta bola es SR. Y pues bueno, según la parametrización sigma R de mi esfera, pues todos los vectores normales inducidos van a apuntar hacia afuera de ese R, como se ve aquí, ¿no? Y pues bueno, al calcular la integral del campo sobre la frontera SR, podemos deducir el comportamiento del fluido a través de X0. Ahora, esto ya lo hice con bolas, pero pues si el límite si de acá arriba, cuando R tiende a 0, existe con bolas,
pues también va a existir para cualquier otro tipo de vecindades alrededor de X0. En particular, para cajas o rectángulos alrededor de X0. Y es sobre los cuales vamos a calcular el límite. Entonces, si dicho límite existe, podemos cambiar la bola cerrada ER por el rectángulo R sub R, que está definido como X0 menos R, X0 más R, cruz, Y0 menos R, Y0 más R, cruz, Z0 menos R, Z0 más R, donde X0, Y0 y Z0 son las coordenadas de mi punto X0. Entonces, si intercambiamos las bolas por cajas que tienen por centro por cubos que tienen por centro el X0, pues vamos a llegar al mismo resultado. Siempre y cuando el primer límite exista, pero pues, de una vez supongamos que sí, vamos a empezar a trabajar con estas cosas. Entonces, la proposición dice lo siguiente. Si tenemos un campo F igual a P, Q y R define sobre una región de R3 a R3 de clase C1 en ese dominio y C, un número positivo, es tal que este rectángulo R sub R de acá arriba se queda contenido en la región U para todo radio entre 0 y C. Y si además consideramos la frontera de este rectángulo y una parametrización de esta frontera, cuyos vectores inducidos de cada una, cuyos vectores inducidos siempre apunten hacia afuera del rectángulo, entonces este límite de acá, que es el que queremos calcular, que es el que nos da el comportamiento del fluido alrededor del punto X0, va a ser igual a la parcial de la función P respecto de X evaluada en X0, más la parcial de la función coordenada Q respecto de Y evaluada en X0, más la parcial de la función de coordenada R respecto de Z evaluada en X0. Y pues si ustedes recordarán, esta es prácticamente la misma definición que tenemos para divergencia en el plano. Bueno, es el mismo resultado que tenemos para el caso plano. Solo que aquí no me le estamos pegando la parcial de la última función coordenada. Pero sí es el mismo resultado. Y como es el mismo resultado, pues la demostración es casi la misma. Entonces, eso es lo que sigue a hacer. Pero bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta de cuál fue la motivación y cómo llegamos hasta el límite o ese tipo de cosas? ¿No? Pues parece que no. Entonces, la proposición es esta y vamos a tratar de resolverla. Pues bueno, lo primero es ya tenemos nuestra región que es el rectángulo R sub R y tenemos que encontrar una parametrización para este rectángulo. Como la frontera de nuestro rectángulo es una superficie por pedazos y como lo dije hace un momento, podemos partir esa superficie en 6 superficies más pequeñas. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Eh, a ver, vamos, vamos a llamarle S1 a este lado de aquí arriba. S2 va a ser el lado opuesto. S3 va a ser esta cara de aquí. S4 va a ser la cara opuesta a S3. S5 va a ser esta cara de aquí enfrente. Y S6 va a ser la cara de atrás. ¿Ok? Entonces, esas van a ser mis superficies más pequeñas que componen la superficie por pedazos, que es la frontera de mi rectángulo. Entonces, hay que parametrizar cada una de estas cosas. Así que
sea U, B, vamos a tomarnos un punto U, B en el conjunto A sub R, el cual está definido como menos R, R, cruz, menos R, R. Y vamos a definir las parametrizaciones de cada cara. La cara de arriba, pues la vamos a parametrizar con un sigma 1 de U y B. Lo vamos a definir como X0 más el vector U, B y R. ¿Vale? Esto lo podemos ver si quieren como X0 más 1, Y0 más B y Z0 más R. Como U y B ambos varían entre menos R y R, pues tan solo el punto U y B les va a dar todo el rectángulo plano alrededor del punto X0. Está aquí. Y como la última coordenada siempre va a ser Z0 más R, pues eso me va a dar la altura de este rectángulo plano. Todos estos puntos aquí tienen altura Z0 más R. Entonces, pues sí, sigma 1 sí es una parametrización para ese 1. Y pues en general así vamos a parametrizar las demás. Sigma 2, que es la que parametriza la cara de abajo, va a ser igual a, otra vez partimos del punto X0 y le vamos a sumar el vector V y menos R. Sigma 3 de U, B, en este caso sigma 3 es el lado derecho del cubo y lo podemos ver como el vector X0 más el lado derecho corresponde a la coordenada Y. Entonces va a ser U, R y D. Escribir mejor estos para que se distingan la R de la V. Sigma 4 es pues, el opuesto a sigma 3. Entonces va a ser X0 más U menos R y B. Sigma 5 es la cara de enfrente y lo podemos ver como X0 más R, U, B. Y finalmente sigma 6, su cara opuesta de S5, va a ser igual a X0 más menos R, U y B. ¿Vale? ¿Y alguna duda con la definición de las parametrizaciones? ¿No? Vale. Pues bueno. Ahora, ya que tenemos la parametrización de cada una de las caras del cubo, tenemos que encontrar la parametrización para el cubo completo. Una forma, pues sí, como dijimos hace rato, es simplemente suma todas esas, es que súmalas, y eso ya es una parametrización. Pero queremos una parametrización tal que los vectores normales siempre apunten hacia afuera del cubo. Sigma 1, por como está definido, todas sus entradas son positivas, bueno, ajá, no tienen un signo negativo, aparente, pues, y la, la coordenada que más varía es, la coordenada que queda constante es la tercera coordenada, entonces los vectores normales van a apuntar hacia arriba.
en esta dirección. Como sigma 2 es prácticamente una calca de sigma 1, simplemente que a una altura z0 menos r, sus vectores normales también van a apuntar hacia arriba. Pero no queremos esto, queremos que apunten hacia abajo. Y lo mismo pasa con S4 y S6. Sus vectores normales van a apuntar hacia adentro, pero queremos que apunten hacia afuera del cubo. Entonces, la parametrización sigma R la vamos a definir como sigma 1 menos sigma 2 más sigma 3 menos sigma 4 más sigma 5 más menos 6 menos sigma 6. Como sigma 2 tiene sus vectores normales apuntan hacia arriba, menos sigma 2 tendrá vectores normales que apunten hacia abajo. Así sigma 4 y así sigma 6. Menos sigma 4 y menos sigma 6. Y entonces esta parametrización sigma R cumple con las hipótesis. ¿Vale? Entonces ya tenemos nuestra parametrización de nuestro cubo, de nuestro rectángulo R sub R. Y ya podemos comenzar a integrar. Tenemos que, recuerden que lo que queremos calcular es este límite de acá. El volumen es fácil, el volumen de este rectángulo es muy sencillo, entonces simplemente vamos a empezar a calcular esta integral de acá arriba. La integral del campo F sobre el rectángulo RR. Aquí le puse SR, pero según yo, le había puesto RR, ¿no? Pero es sobre la frontera de RR. Entonces, ahora sí, tenemos que la integral del campo F sobre la superficie SR respecto a la parametrización gamma R. Como gamma R es esta suma, lo vamos a poder ver como la integral sobre F de la superficie S1 respecto a la parametrización sigma 1 menos la integral sobre S2 del campo F respecto a la parametrización sigma 2 más la integral de F sobre S3 respecto a la parametrización sigma 3 menos la integral de F sobre S4 respecto a la parametrización sigma 4 más la integral sobre S5 menos la integral sobre S6. Esta es simplemente la definición de integral sobre una superficie por pedazos. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Pues sí. Bueno, y ahora vamos a usar la definición de integral sobre una superficie. Por definición, la integral de f sobre la superficie de S1 es la integral sobre la superficie AR del campo F evaluado en la parametrización sigma 1 por ¿cómo se llama? El vector, ¿qué? El vector normal inducido por sigma 1. Ahora, como está definido este vector, este x0 es una constante, entonces lo único que varía es aquí, pero pues ya vimos, ¿no? Aquí el dibujito, y si hacemos las cuentas, el vector normal va a ser ¿cómo se llama? Va a ser 0, 0 y 1.
Entonces, eso lo podemos hacer con más detalle, pero pues, por ahora créanme. Entonces, la primera integral de f sobre S1 va a ser la integral sobre la región AR de f evaluado en sigma 1, producto punto, el vector 0, 0, 1. Y similarmente, la integral de f sobre S2 es la integral sobre la región sobre AR de f evaluado en sigma 2 de un coma b por el producto punto del vector normal. Ese mismo, era el mismo que 001, pero ahora tiene tiene sentido ¿no es cierto? Se queda igual 001. Sí, porque nos habíamos tomado menos sigma 2, pero este menos salió cuando calculamos cuando abrimos las integrales. Entonces sigma 2 tiene vectores normales con la misma dirección que los de sigma 1. Y pues bueno, similarmente, las siguientes integrales son así. La integral sobre S3 es la integral sobre R de F evaluada en sigma 3. Producto punto del vector normal 0, 1, 0. Menos la integral sobre AR de F evaluado en sigma 4. De U, B. Evaluado este producto punto del vector normal 0, 1, 0. Más la integral sobre S5 que es F evaluado en sigma 5 por el vector normal 1, 0, 0. Menos la integral sobre AR de F evaluado en sigma 6 por vector normal 1, 0, 0. Pues eso es aplicando la definición. Ahora, ¿quién es F evaluado en sigma 1? Y a eso hacen el producto punto por el vector 001. Pues eso simplemente evalúa F en sigma 1 y quédate con la tercera coordenada. F en sigma 1 era, como lo ponemos aquí, Z0 más R. ¿No es cierto? Este vector evaluado en la función R. Entonces, esto va a ser igual a la primera función de acá, va a ser la integral sobre AR de f evaluada en sigma 1 es en realidad la tercera función coordenada de f, R, evaluada en x0 más 1, y0 más b, z0 más r. Y ahora esta segunda integral pues está evaluada sobre el mismo dominio y también nos vamos a quedar con la última función coordenada de f, nada más que está evaluada en sigma 2, entonces vamos a apuntar con la primera integral y esto va a ser esta r menos r evaluada en x0 más 1, y0 más b y z0 menos r. ¿Vale? Entonces, estas dos las uní en esta última integral, ¿vale? Y ahora, similarmente, vamos a tomar unos pares integrales y nos vamos a quedar con una sola función coordenada. Ahora, la siguiente va a ser la integral sobre AR de, como estamos multiplicando por por el vector normal 0, 1, 0, nos vamos a quedar con la segunda función coordenada de f, o sea, Q.
Entonces va a ser la integral de Q evaluada en X0 más 1, Y0 más R, y Z0 más B, menos Q evaluada en X0 más 1, Y0 menos R, Z0 más B. Y finalmente tenemos que las últimas dos integrales podemos unir con una integral sobre AR de la función coordenada P evaluada en X0 más R, Y0 más 1, Z0 más B, menos P, ahora evaluada en X0 menos R, Y0 más 1 y Z0 más B. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Ok. Ahora tenemos la integral de una función que solo depende de, en la que solo está como que variando. No sé. Hacemos caso. Vamos a checar esta integral de aquí. Es la integral de una función evaluada en ciertos puntos, ¿no? Aquí los que están variando, pues son U y B, ¿no? En un principio. Y bueno, ahí también R, pero ahorita nos vamos a concentrar solo en U y B. Entonces, como está variando U y B, nosotros podemos aplicar, ¿cómo se llama? Teorema del valor promedio para integrales. Y voy a poder intercambiar esta integral de aquí, esta tercera integral, por la medida del conjunto sobre el que estoy trabajando, AR, por esta función P menos P evaluada en ciertos puntos de mi región, AR. Entonces, bueno, entonces, por teorema de valor promedio, ahí. Existen, y también voy a utilizar este teorema más adelante, entonces, por teorema de valor promedio y teorema del valor medio, existen, y de una vez vamos a poner todos estos puntos. Si 1, eta 1 y z1, ahí está la z. Si 2, eta 2 y z2 y si 3, eta 3 y z3, todos estos puntos van a estar entre menos r, r y van a ser tales que, a ver, pues la integral que queremos calcular era la integral del campo F sobre SR respecto a la caracterización sigma R. Y eso que va a ser igual, bueno, tenemos que va a ser igual a estas tres integrales de acá arriba. Ahora, si esta primera integral le aplicamos el teorema del valor promedio para integrales, lo que nos va a dar es que esa integral va a valer la función P
evaluada en C1, eta 1. Y eso es la primera coordenada aquí, x0 más r se queda igual. Luego tenemos y0 más si1. Recuerden que los que variaban eran u y b, entre menos r y r. Entonces, pues intercambiamos la u por esta si, y luego intercambiamos la b por una eta. Menos p evaluado en x0 menos r, y0 más sin 1, z0 más eta 1. Y esto multiplicado por el área del rectángulo R. Del de nuestro AR, que en este caso también era un rectángulo, ¿no? Entonces, simplemente aplicamos teorema del valor promedio para integrales en esta primera integral de acá. Similarmente, lo aplicamos en la segunda y vamos a tener que esto va a ser igual a Q evaluado en X0. Aquí tenemos una que varía que es Q, la vamos a cambiar por Si2, Y0 más R se queda igual, y Z0 más B la vamos a cambiar por eta 2. Menos Q evaluado en X0 más Si2, Y0 menos R, Z0 más Z2. Otra vez esto por el área de AR. Y a esto le vamos a sumar, pues, la tercera integral que era la función R evaluada en ese punto, ¿no? Va a ser R evaluada en X0 más Si3, Y0 más eta 3, Z0 más R, menos R evaluado en X0 más I3, Y0 más Z3, Z0 menos R, y esto por el área de AR. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Pues creo que sí. Bueno, aquí solo utilicé el teorema del valor promedio para integrales. Ahora, veamos regresamos a de acá. Aquí tenemos, bueno, técnicamente son es una única función, pero está evaluada en dos puntos, en x0 más r y en x0 menos r, y los otros dos constantes. Entonces, pues, prácticamente lo podemos ver como una función real que está evaluada en los extremos del intervalo x0 menos r y x0 más r. Y pues por teorema de valor medio para derivadas de funciones de R en R, esto va a ser igual a la derivada de esa función, como aquí P solo estamos tomando la primera coordenada, su derivada es su parcial respecto de X, evaluada en el punto, en un punto X0 más Z1, y los otros se quedan tal cual como estaban. Y0 más Si1 y Z0 más Z1.
Y está derivada por la longitud del intervalo sobre el que estoy considerando la función. Y otra vez esta función la estaba considerando en el intervalo x0 menos r como x0 más r. Y pues la longitud de ese intervalo es simplemente 2r. Y esto por el área de AR que venía cargando desde hace rato. Y pues así para las demás. La segunda va a ser simplemente, la puedo, como teorema del valor medio, la puedo cambiar por la parcial de Q respecto de Y, evaluada en el punto, ¿qué? X0 más C2, Y0 más Z2, coma, Z0 más Z2. Multiplicado por 2R, y esto multiplicado por área de AR. Y finalmente, la última, esta última va a ser la parcial de R respecto de Z, de X0 más Y3, está bien, Y0 más Z3, y la última coordenada es Z0 más Z3, Z agrega 3. Y traes por 2R por el área de AR. Y ahora, como el rectángulo AR lo definí como menos R, R, cruz, menos R, R, entonces esta área no es más que, ¿quién? 4R cuadrada. Y 4R cuadrada por 2R va a ser 8R cuadrada, pero 8R cuadrada resulta que va a ser la longitud o el volumen de mi rectángulo RR. Y esto para estos otros, ¿no? Entonces, pues es que me dice que el límite con el que yo partí, de R cuando tiende a 0, de la integral de F respecto a la superficie SR, la frontera de mi rectángulo, por el volumen de RR, va a ser igual al límite de todas estas cosas sumadas, y cada una está multiplicada por el volumen entre el volumen. Entonces se nos van a ir los volúmenes y simplemente me voy a quedar con el límite de R cuando tiende a 0 de la suma de estas funciones evaluadas en esos puntos, que sería la parcial de P respecto de X, evaluada en X0 más Z1, Y0 más C1, Z0 más Z1, más la parcial de Q respecto de Y, de ¿quién era aquí? X0 más C2, Y0 más Z2, Z0 más Z2, más la parcial de R respecto de Z, de X0 más C3, Y0 más Z3, y Z0 más Z agrega 3. Ahora, todos estos puntos, los C, los Z y los Z, me los tomé en menos R, R. Cuando R tiende a 0, este intervalo de acá se va a ir a el 0, 0. El punto 0, ¿no? Es decir, todas estas, cuando tomamos el límite de todas estas letras, todos estos números, se nos van a ir a 0. Entonces, este límite de aquí no es más que
estas parciales evaluadas en sí, en los zetas y en los zetas, igual a cero. Y esto va a ser la parcial de P respecto de X, evaluada en X0, Y0, Z0, más la parcial de Q respecto de Y, evaluada en X0, Y0, Z0, más la parcial de R respecto de Z, evaluada en X0, Y0, Z0, que es lo que queríamos probar en un principio. ¿Ok? Vamos repasando rápido lo que hicimos es queremos calcular este límite de aquí. Entonces, primero tenemos que parametrizar este cubo y lo parametrizamos así, luego lo cambiamos signos para que mis vectores normales siempre apunten hacia fuera del cubo. Luego, como es una superficie por pedazos, podemos partir la integral completa como 6 integrales con estos signos. De acuerdo con las parametrizaciones, me inducían estos vectores normales 001, 010 y 100. Y al componer el campo F con las respectivas funciones sigma, las parametrizaciones sigma y hacer producto punto por estos vectores normales, pues simplemente me dejaba las funciones coordenadas de F. Y luego para deshacerme de la integral, pues utilizaba teorema del valor promedio para integrales. Y para obtener las parciales, utilizaba el valor medio para funciones de RNR. O de RNNR, como que. Y ya simplemente notando que esta área por este 2R es el volumen de mi rectángulo, pues ya me simplifica todas estas cosas y por cómo me tomé a los puntos psi, eta y z, pues al tomar el límite, toda esta cosa de aquí se me va a la suma de estas parciales evaluadas en el punto x0. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? No, ok. Pues bueno. Y como en el caso del plano, pues esta va a ser mi definición de divergencia de un campo. Entonces la definición es la siguiente. Si tienes un campo de R3 en R3, este campo F igual a P, Q y R, tal que las parciales de P respecto de X, la de Q respecto de Y y la de R respecto de Z existen para cualquier punto en tu región. Entonces definimos la divergencia de F en X0, denotada por tip de F de X0, como la suma de estas parciales evaluadas en ese punto X0. Aquí me faltaron los ceros, pero X0, X0, X0 y X0. ¿Vale? Como les digo, pues es la generalización del concepto de divergencia en el plano. Nos considera la última función coordenada y deriva respecto a la última coordenada. Bueno, vamos a hacer un ejemplo rápido de cómo calcular divergente de un campo. Entonces, nuestro ejemplo es CAF definida sobre todo R3 salvo el origen y está definida como la primera función coordenada es X sobre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. La segunda función coordenada es Y sobre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. Y finalmente Z sobre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. Entonces queremos calcular pues el divergente de este campo F.
notemos que pues vamos a calcular, pues vamos a empezar calculando las parciales. Primero la parcial de P respecto de X en un punto X va a ser igual a, tómate la primera función coordenada y derívala respecto de X. Entonces, la derivada de X es 1 por lo de abajo, que sería X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrado a la 3 medios, menos el de arriba por la derivada del de abajo. La derivada de esta cosa de aquí, de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios respecto de X, va a ser 3 medios por 2x por la suma de los cuadrados ¿qué? A la 1 medio. Ajá. Entonces esto va a ser aquí 2x por 3 medios va a ser 3x por esta cosa de aquí, y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 1 medio. Y todo esto sobre, pues el cociente al cuadrado. Pero me quedó un poquito feo. Esto de acá. Y esto sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrado. 3 medios al cuadrado es 3. Esa es la primera parcial. Y pues las otras son análogas. La parcial de Q respecto de Y evaluada en X va a ser igual a X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios menos 3Y por X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 1 medio sobre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada al cubo. Y pues finalmente, la parcial de R respecto de Z evaluada en X va a ser igual a, pues lo mismo, X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a los 3 medios menos 3 veces Z, X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a lo medio sobre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada al cubo. Y pues ya. Tenemos que, voy a poner un poquito más abajo. Entonces, el divergente del campo F evaluado en el punto X va a ser igual a, pues, todas estas cosas tienen por denominador, tienen el mismo denominador, entonces vamos a poder juntar en la misma fracción. Luego de las 3 tenemos X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada 3 medios. Entonces, esto va a ser 3 veces X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrado a la 3 medios. Y el segundo término de cada una de estas, de cada numerador es menos 3 la respectiva coordenada por esta suma de cuadrados. Entonces, ¿eso qué va a ser? Va a ser... espérame. Hay algo que no me gusta ahí. Ah, ya vi. Aquí le puse, por ejemplo, en esta le puse menos 3x, pero es menos 3x cuadrado porque es la x que ya tenía acá arriba por la derivada de 2x que es, de x cuadrada que es 2x, eso me da un x al cuadrado y ya por el 3 medios que baja ya me da el 3, entonces aquí era el cuadrado, x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado. Disculpen, ahí me equivoqué, pero entonces tenemos estas y junto a estas tenemos un menos 3 y este factor de acá, entonces podemos factorizar el menos 3 con este factor x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1 medio y le sumamos cada una de estas que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y ahora sí, todo esto
sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada al cubo. Y ahora aquí tenemos, digamos, sí, W y aquí también tenemos W. Entonces, W a la 1 medio por W, pues es W a las 3 medias, ¿no? Entonces, esto de acá va a ser menos 3 x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios. Pero acá tenemos el mismo factor positivo, pues entonces esto simplemente se va a anular. Entonces el divergente de mi campo es 0 para cualquier punto que me tome en mi región. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. Vale. Entonces, ese es un ejemplo de cómo calcular el divergente, pues simplemente calculan los parciales y sumelas. Pues bueno, vamos a terminar esto de divergencia en el espacio con una propiedad de este concepto. Si tienen dos campos definidos sobre la misma región que van de Rn a Rn, n puede ser 2 y 3, es decir, podemos estar hablando de campos planos o campos sobre el espacio, no hay problema. En ambos ya definimos la divergencia de manera similar. Y estos campos son tales que la divergencia de f y la divergencia de g existen para todo punto en la región. Pues el primer resultado es que si te tomas dos reales alfa y beta, entonces la divergencia del campo alfa veces f más beta veces g va a ser igual a alfa veces la divergencia de f más beta veces la divergencia de g. Y si tú te tomas una función escalar definida sobre la región 1 de clase C1, entonces la divergencia del producto de f minúscula por f en x va a ser igual a f evaluada en x por la divergencia de f en x más el gradiente de f en x, producto punto, el campo evaluado en x para toda x en 1. Pues como la divergencia de esa es algo así como una derivada, pues sí, pues, a primera instancia, pues sí, tienen sentido estas dos propiedades, ¿no? Estas dos proposiciones. ¿Vale? Entonces, la demostración de esa proposición, pues ya, ya la vamos a ver. La pueden intentar si quieren, pero pues es muy sencilla. Otra vez se sigue de la definición de divergencia, tanto en el plano como en el espacio. Eh, ¿Hay alguna duda hasta aquí?
Pues bueno, lo siguiente que vamos a ver en la otra clase también va a ser el teorema de Gauss. Y este se parece mucho al teorema de Green que vimos en, hace un tiempo, que el teorema de Green es para campos en R2 y te intercambiaba una integral sobre una región de un rotacional por la integral de línea de la frontera de esa región. Y el teorema de Gauss es muy similar, solo que es en el espacio. Y aquí lo que intercambias es pues si la integral de línea la integral de superficie de la frontera de una región por la integral de la región respecto a la divergencia de la función. Es decir, bueno, entonces vamos a tratar de motivar un poquito el problema, ¿no? Y ya lo terminamos bien en la próxima clase. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestro campo F definido sobre una región de R3. Si F es un campo de clase C1, entonces, pues la divergencia de F pues va a estar definida sobre la misma región, pero esta es una función escalar, va de R3 a R. Además, como el campo es de clase C1, la divergencia será continua. Será continua en la misma región U. Y, y si es continua en una región que es conexa y verdad medible y todo eso, eh, pues también va a ser integrable en la misma región. ¿Vale? Entonces no me estoy diciendo un poquito más de lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, mi divergencia es integrable sobre el conjunto y verdad medible U, va a ser integrable sobre cualquier conjunto y verdad medible contenido en U. Entonces, sea, vamos a llamarle omega, un conjunto y verdad medible, un conjunto y verdad medible tal que S igual a la frontera de omega, pues es una superficie por pedazos. Y vamos a considerar un rectángulo R en R3, tal que omega y su frontera se queden contenidos en este rectángulo R. Entonces, no sé. Digamos que estamos en R3 y tenemos mi conjunto omega, que es Jordan medible y toda la cosa, ¿no? Y su frontera pues va a ser como que todo esto que lo cubre, ¿no? Entonces la idea es que mediante la divergencia podemos calcular la integral
del campo F sobre la superficie, sobre la frontera de omega, con la divergencia del campo sobre la misma región omega. Entonces vamos a ver cómo podemos pasar de una integral a la otra. Y vamos a comenzar calculando la divergencia en la región omega. Si subdividimos, si subdividimos el rectángulo R en rectángulos más pequeños o muy pequeños, es decir, nos tomamos una partición muy pequeña de R, sabemos que pues la integral de la divergencia de F sobre la región omega la vamos a poder aproximar sobre, como la suma desde igual a 1 hasta acá de la divergencia evaluada en un punto CI del rectángulo RI por la medida del rectángulo RI. Esta es igual a la suma desde igual a 1 hasta acá de la divergencia evaluada en CI. Y pues como estamos en R3, la medida de un rectángulo pues es el volumen. Donde sí es un punto en el rectángulo RI y R1 hasta RK son los subrectángulos de R que se quedan contenidos en la región omega junto con su frontera. Básicamente aquí lo que estoy diciendo es que esta región omega que está en R3, yo la puedo ir aproximando con cajas o con cubos dentro de ella. Estos cubos cada vez van a ser más pequeños y entre más pequeños sean, mejor me van a aproximar mi región omega, ¿no? Ok, pues ya sabemos por la proposición que acabamos de probar de la divergencia. También sabemos que la divergencia del campo F en un punto CI por el volumen de mi rectángulo RI, pues la divergencia por definición es la suma de las parciales, ¿no? La parcial de I aquí no era X, la parcial de P respecto de X en sí, más la parcial de Q respecto de Y en sí, más la parcial respecto de R respecto de Z en sí, y esto por el volumen del rectángulo RI. Pero bueno, lo que vimos probar en la proposición anterior es que la divergencia de esta suma de parciales es el límite de la integral de superficie de F sobre el volumen del RI, ¿no? Entonces, esto, entre más pequeños sean los rectángulos, se va a aproximar mejor a la integral del campo F sobre la frontera de mi región omega, que en este caso es, bueno, sobre la frontera de mi rectángulo, en este caso RI. En este caso vamos a llamar la frontera CI y que tenga una parametrización sigma I. En donde SI es igual a la frontera
de RI y sigma I es parametrización de esta frontera SI, cuyos vectores normales apuntan hacia afuera. Hacia afuera de su respectivo rectángulo R. Pues esto que me dicen que la integral sobre la región omega de la divergencia de F la puedo aproximar como la suma desde igual a 1 hasta acá de la divergencia evaluada en algún punto del rectángulo por el volumen de dicho rectángulo, y cada uno de estos productos a su vez se aproximan como la integral del campo F sobre la frontera del respectivo rectángulo R. Ahora entonces estoy intercambiando una integral sobre la región omega por la suma de integrales de F sobre las fronteras de los respectivos rectángulos RI que se quedan contenidos en la región omega. Ok, entonces de cierta manera estoy intercambiando la integral sobre una región por integrales sobre las fronteras de dicha región, o sea, por integrales de superficie. Entonces se parece mucho al teorema de Green, ¿no? Ahora yo quiero intercambiar esta de aquí por la integral completa del campo F sobre la frontera de mi región omega. Entonces hay que trabajar un poquito más para llegar de esta suma a esta de acá. Pero hasta ahora hay preguntas de qué es lo que estamos haciendo. Si más o menos siguen la idea. Ok, vale. Pues bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya faltan cuarto, entonces yo creo que por aquí le dejamos. Pero sí, la siguiente clase vamos a terminar de dar este paso de esta suma de integrales a esta integral de acá. Y ya que tengamos eso, pues ya vamos a poder enunciar bien el teorema de Green, vamos a demostrarlo, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver la generalización. Porque ahorita estamos trabajando sobre bueno, no lo puse, pero estamos como que estamos trabajando sobre una región conexa, pero vamos a trabajar después sobre una región no necesariamente conexa, no sé, que se pueda unir entre omega 1 hasta omega k, y pues lo vamos a poder intercambiar por una suma de integrales sobre las fronteras de cada una de esas regiones, ¿no? Pero bueno, eso ya sería la siguiente clase. Entonces, si nadie tiene dudas, pues nos veremos el viernes. Bueno, vale, entonces nos vemos.